¿Cuántos de ustedes no han fracasado en un proyecto desde el momento en el que deciden que no lo quieren intentar? Yo les quiero invitar a que miren mucho más allá de sus comodidades, a que no incidan en temer por su futuro y a que dejen de ver su carrera como una garantía y empiecen a verla como una herramienta para acrecentar sus oportunidades. Y se los digo porque como ustedes también a mí me pasó. Y no fue una, no fueron dos, ni fueron tres. Fueron miles de veces que yo me sentía incapaz de conseguir lo que me proponía porque me reducía a seguir los lineamientos sociales. Pero ese pragma se rompió un día que escuché a un profesor que nos dijo: queridos alumnos, enfóquense en las materias de la escuela y no se distraigan hasta que obtengan su título universitario. Y yo sentada al final de la clase me pregunté ¿por qué? ¿Por qué debemos de soñar con todo lo que nos gustaría hacer saliendo de la facultad? ¿Por qué solo debemos de soñar? Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Me di cuenta de que a veces nos olvidamos del derecho que todas y todos tenemos de participar activamente en oportunidades que implican salir de nuestra zona de confort, de enfocarnos en aquellas habilidades y capacidades que nos pueden hacer llegar muy lejos el día de mañana. Y con esa reflexión, decidí entonces enfocarme en entender cómo funcionaba el mundo en realidad, porque era tema que hasta el día de hoy yo no lograba entender. Y descubrí que soñar tiene la ventaja de hacernos crear expectativas altas en nuestras vidas, irreales, pero la desventaja de no siempre discernir en la realidad actual. Porque la realidad es que los seres humanos no crecemos soñando. Crecemos planteándonos metas a corto, mediano y largo plazo que eventualmente van a ser un triunfo. Para un soñador, el lienzo de la vida es infinito. Pero para un visionario, la soledad está implícita en ese proceso. Y es que sí, alcanzar nuestras metas de vida no es un paraje lineal. Es una montaña rusa de vivencias. Y a veces creemos que ya estamos en la cima, pero prontamente caemos en picada. Y a esa sensación tan vertiginosa se le llama fracasar. El fracaso, que muchas veces es más fructífero que el éxito. Y para esto William Shakespeare nos decía que es necesario caernos para levantarnos y encaminarnos a circunstancias más felices. Y yo estoy de acuerdo con esa frase, porque nuestro éxito no depende de cuánto dinero tengamos, de nuestra suerte o de qué tan grande soñemos. Depende de cómo interpretemos nuestros fracasos y de qué tan dispuestos y dispuestas estemos a volverlo a intentar. Para mí, fracasar no quiere decir que no hayamos logrado nada. Lo que significa es que hemos aprendido algo valioso. Es cierto, las barreras sociales pueden delimitar nuestras oportunidades laborales, pero todas y todos podemos acatar cargos de poder. Yo lo comprobé cuando inicié mi trayectoria como debatiente y conseguí llegar a octavos de final en el torneo más grande de México, siendo apenas yo una novata. Y el ser una estudiante no me fue un impedimento para alcanzar con capacidad y competencia ese nombramiento. Y la fórmula está, en lugar de preguntarnos por qué yo no puedo obtener esta oportunidad, cuestionarnos qué debo de hacer para obtenerla. Esa es la diferencia entre un soñador y un visionario. El soñador se enfoca en ilusionarse con sus propósitos, mientras que el visionario se enfoca en prepararse para esos propósitos. Pero ¿por qué nos da tanto miedo salir de la zona de confort? Bueno, esa pregunta se responde con el mismo miedo que sentimos cuando nos enfrentamos a un paraje oscuro. No sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. El ser humano le teme a lo desconocido, a lo inhóspito. Y salir de la zona de confort no está en una zona geográfica que conozcamos. Va mucho más allá del miedo, del fracaso, de los sesgos sociales. Digamos que
es como un paraíso que solo tendremos el placer de conocer si somos lo suficientemente valientes. Todo aquello que nos aterra y que concebimos como imposible está al otro lado de nuestra falta de decisión. Yo les quiero invitar a que no construyamos nuestro futuro profesional soñando. Hagámoslo planteándonos metas hasta que las cumplamos, porque les quiero recordar que por los sueños se suspira, pero por las metas se trabaja.